Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos una vez más a Refugio en Dios, este espacio donde cada día nos reunimos para fortalecer nuestra fe, encontrar consuelo en la palabra del Señor y descubrir que, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios permanece a nuestro lado con un amor que nunca abandona. Hoy quiero pedirles que permanezcan conmigo hasta el final de esta reflexión, porque hablaremos de un dolor silencioso que pocas personas comprenden y que sin embargo acompaña a miles de hombres y mujeres cada noche. Es el dolor de quien regresa a casa y encuentra el silencio, de quien termina el día sin tener a nadie con quien compartir una conversación, una preocupación o una oración. Es la experiencia de quienes, por la viudez, el abandono, el divorcio o las circunstancias de la vida, se acuestan cada noche completamente solos. Quizá muchos piensan que acostumbrarse a la soledad es fácil, pero quienes la han vivido saben que no es así. Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier palabra. Hay habitaciones donde el vacío parece hablar. Hay almohadas que han recibido más lágrimas de las que nadie imagina. Y sin embargo, precisamente en esos momentos donde parece que nadie escucha, Dios suele acercarse con una delicadeza extraordinaria. Hace algunos años viví una experiencia que transformó profundamente mi manera de comprender la ternura con la que el Señor acompaña a quienes cargan el peso de la soledad. Fue una de esas situaciones que permanecen grabadas para siempre en el corazón de un sacerdote. Aquella tarde había terminado la Santa Misa. Poco a poco los fieles fueron abandonando el templo mientras una lluvia suave golpeaba los vitrales de la iglesia. En cuestión de minutos, el murmullo de las personas desapareció y quedó únicamente ese silencio profundo que solo existe cuando el Santísimo Sacramento permanece expuesto en el sagrario y el templo vuelve a quedar casi vacío. Mientras me dirigía hacia la sacristía, algo llamó mi atención. En una de las últimas bancas, casi escondida entre las sombras del templo, permanecía sentada una mujer de unos 50 años. No rezaba con los labios, no hojeaba un libro de oraciones, simplemente permanecía inmóvil, con la mirada fija en el sagrario. Había algo en su postura que hablaba más que cualquier palabra. Sus hombros caídos revelaban un cansancio que no era únicamente físico. Era el cansancio de quien ha luchado durante mucho tiempo sin encontrar descanso. El peso de muchos años llevando cargas que nadie conoce. El agotamiento silencioso de quien sonríe delante de los demás, pero llora cuando cierra la puerta de su casa. En ese momento sentí con claridad una inspiración interior. No puedo describirla de otro modo que como una moción del Espíritu Santo. En lugar de continuar mi camino hacia la sacristía, me acerqué lentamente y me senté a cierta distancia para no invadir su espacio. Después de unos instantes de silencio le pregunté con toda la delicadeza que pude: «Hermana, ¿se encuentra bien? ¿Hay algo por lo que quisiera que oráramos juntos?». Ella levantó lentamente la mirada. Jamás olvidaré aquellos ojos. No eran únicamente los ojos de una mujer cansada. Eran los ojos de alguien que había aprendido a llorar en silencio. Ojos que guardaban muchas noches de insomnio, muchas preguntas sin respuesta y una profunda sensación de abandono que llevaba demasiado tiempo escondida. Durante unos segundos permaneció completamente callada. Parecía debatirse entre seguir guardando su dolor o abrir finalmente el corazón delante de alguien. Entonces respiró profundamente y con una voz apenas audible, quebrada por la emoción y por el peso de muchos años de soledad, pronunció unas palabras que jamás he podido olvidar y que cambiaron para siempre mi manera de comprender cómo Dios sostiene, acompaña y consuela a quienes cada noche se duermen sintiéndose solos. Aquella conversación me hizo descubrir una verdad que hoy deseo compartir contigo. Nadie que pone su confianza en el Señor duerme realmente solo.
Incluso cuando parece que el silencio llena toda la casa, Dios permanece velando junto a sus hijos con una ternura que el mundo jamás podrá ofrecer. Con los ojos llenos de lágrimas, aquella mujer respiró profundamente, como quien reúne fuerzas para abrir una herida que llevaba demasiado tiempo escondida. Después de unos segundos de silencio, comenzó a hablar. Padre, vengo a esta iglesia todos los domingos sin faltar uno solo. No importa si llueve, si hace frío o si me siento enferma. Siempre me siento en la última banca casi escondida. No porque no quiera participar, sino porque allí nadie nota cuando empiezo a llorar. No quiero que las personas me miren con compasión, no quiero convertirme en la señora que está sola. Ya me pesa bastante cargar esa cruz como para sentir también la lástima de los demás. Hizo una pausa, bajó la mirada y añadió con la voz temblorosa: hace 13 años que duermo sola, Padre. 13 años. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el silencio del templo. No era simplemente una cifra, eran 13 navidades sin compartir la mesa con un esposo, 13 aniversarios convertidos en un recuerdo, 13 años despertando cada mañana sin escuchar una voz que dijera buenos días. Entonces continuó relatando la historia que había cambiado su vida para siempre. Todo ocurrió de un momento a otro. Una tarde mi esposo llegó a casa. Pensé que era un día como cualquier otro, pero cuando me miró comprendí que algo había cambiado. Nunca olvidaré aquella expresión en su rostro. Con una frialdad que jamás le había conocido, me dijo que se había enamorado de otra mujer, una mujer mucho más joven que yo. Me dijo que ya no quería seguir viviendo conmigo, que había decidido marcharse para comenzar una nueva vida. Mientras hablaba, las lágrimas corrían lentamente por sus mejillas. Me dejó sola con 3 hijos pequeños. El mayor apenas tenía 11 años. Los otros eran todavía unos niños. No entendían por qué su padre se iba. Cada noche me preguntaban cuándo iba a regresar. Yo intentaba responderles, pero ni siquiera yo sabía cómo explicar un dolor que tampoco lograba comprender. Su voz comenzó a quebrarse aún más. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo. Me miraba al espejo y solo veía una mujer cansada, envejecida, sin atractivo, sin valor. Llegué a creer que ya no merecía ser amada. Guardó silencio durante unos instantes. Parecía que aquellos recuerdos seguían tan vivos como el primer día. Después continuó: han pasado 13 años, padre. Mis hijos ya crecieron, hicieron su propia vida y gracias a Dios son buenas personas. Desde fuera cualquiera pensaría que logré salir adelante. Trabajo todos los días, sonrío cuando hablo con la gente, cumplo con mis responsabilidades. Nadie imagina lo que ocurre cuando cierro la puerta de mi casa por la noche. Respiró profundamente antes de continuar. Ahí comienza lo más difícil. Llego a una casa completamente silenciosa. Preparo la cena solo para mí. Me siento sola frente a la mesa. Muchas veces enciendo el televisor únicamente para romper el silencio, porque hay noches en las que el silencio duele más que cualquier ruido. Lavo los platos sin intercambiar una sola palabra con nadie. Cuando finalmente llega la hora de dormir, camino hacia una habitación que todavía me recuerda la vida que un día tuve. Me acuesto en una cama donde antes había 2 personas, y cada noche siento el mismo vacío, un vacío que parece hacerse más grande cuando apago la luz. A veces abrazo una almohada simplemente para engañar por unos minutos a mi propio corazón, porque todavía extraño la sensación de no dormir sola. Hay noches en las que me despierto sobresaltada por una pesadilla, y entonces recuerdo que no hay nadie a mi lado para decirme que todo estará bien. No hay una mano que tome la mía, no hay un abrazo, no hay una voz que calme mis miedos, solo el silencio. Y aquel silencio, Padre, muchas veces parece gritar más fuerte que cualquier palabra.
En ese momento ya no podía contener el llanto, pero lo que dijo después fue quizá la herida más profunda de todas. Lo que más me duele no es haber sido abandonada por mi esposo. Lo que verdaderamente me está rompiendo el corazón es comenzar a pensar que también Dios se olvidó de mí. Vengo a misa todos los domingos, rezo, intento seguir creyendo, pero cada noche me hago la misma pregunta: ¿por qué otras personas tienen un hogar lleno de amor mientras yo regreso siempre a una casa vacía? ¿Por qué veo matrimonios felices, familias unidas y personas que tienen con quien compartir la vida, mientras yo sigo caminando sola? A veces siento que soy invisible, invisible para los demás e incluso invisible para el cielo. ¿Acaso Dios ya no se acuerda de mí? ¿Será que hice algo para merecer esta soledad? ¿Será que ya no tengo valor ante sus ojos? ¿Será que nunca volveré a experimentar el cariño, la compañía o el abrazo de alguien que me ame? Mientras escuchaba aquellas preguntas, comprendí que no estaba solamente delante de una mujer abandonada por su esposo, estaba delante de un corazón que comenzaba a creer la mentira más peligrosa de todas, que Dios también la había abandonado. Y precisamente allí, en medio de ese inmenso dolor, el Señor comenzaría a mostrarle una verdad capaz de transformar para siempre su manera de vivir la soledad. Y hermanos, hermanas, mientras escuchaba a esta mujer derramar su corazón con una honestidad tan brutal, tan vulnerable, mientras veía su dolor tan real, tan profundo, tan compartido por millones de mujeres en situaciones similares alrededor del mundo. Mujeres que duermen solas por viudez, por abandono, por divorcio, por nunca haberse casado. Jesús levó los ojos al cielo y dijo: Padre, y comienza la oración sacerdotal de Jesús, 17-1. Y le dije algo que inicialmente la sorprendió, que hizo que levantara su rostro lleno de lágrimas y me mirara con ojos de incredulidad, pero que luego, mientras yo continuaba explicándole con pasajes bíblicos claros, con promesas específicas de Dios, la hizo llorar de nuevo. Pero ya no lágrimas de dolor, sino lágrimas de consuelo profundo, lágrimas de esperanza renovada, lágrimas de sentirse vista, conocida, amada por Dios por primera vez en años. Hermana, necesito que entiendas algo que va a cambiar completamente tu perspectiva, que va a transformar cómo ves tu situación, cómo interpretas estos años de soledad. Tú no estás invisible ante Dios. Tú no estás olvidada. Tú no eres castigo ni maldición. Al contrario, necesito que escuches esto con todo tu corazón. Las mujeres que duermen solas sin esposo, ya sea porque quedaron viudas o porque fueron abandonadas como tú, o porque nunca se casaron, o porque están separadas por razones válidas, estas mujeres tienen un lugar especial, privilegiado, único en el corazón de Dios. Y Dios trabaja con ustedes de maneras específicas, con una ternura particular que Él reserva para ustedes, con provisiones especiales, con promesas que son específicamente para mujeres en tu situación. Y esto que voy a compartirles en esta hora extendida, esto que vamos a explorar juntos con profundidad, con paciencia, con todos los detalles necesarios, con ejemplos bíblicos claros, con testimonios reales de mujeres que han experimentado estas verdades, con revelaciones prácticas de cómo Dios obra en la vida de la mujer sola. Es para todas las mujeres que están durmiendo solas, sin esposo en este momento. Cualquiera que sea su situación específica, cualquiera que sea la razón de su soledad. Y también es para todos nosotros que tenemos madres, hermanas, hijas, tías, amigas, vecinas en esta situación, para que entendamos cómo Dios quiere que las tratemos, cómo podemos ser instrumentos de su provisión y su consuelo para ellas, cómo la iglesia debe honrarlas en lugar de marginarlas. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Que vivimos en una sociedad completamente distorsionada.
que marginaliza a la mujer sola, que la hace sentir como fracaso, como ciudadana de segunda clase, como alguien incompleto, como si su valor como ser humano, como mujer, dependiera completamente de tener un hombre a su lado. Los medios de comunicación bombardean constantemente con el mensaje de que una mujer necesita un hombre para ser feliz, para ser completa, para tener valor. Las películas, las telenovelas, las canciones, todo gira alrededor del romance, de encontrar el amor verdadero, de tener una pareja. Y la mujer que no tiene eso, la mujer que está sola, es vista como triste, como perdedora, como alguien a quien tenerle lástima. Y tristemente, hermanos, tristemente, incluso en la iglesia, incluso entre nosotros, que deberíamos saber mejor, que deberíamos tener la perspectiva de Dios. A veces tratamos a estas mujeres con esa misma mentalidad mundana, las tratamos con lástima, condescendiente, en lugar de con el honor profundo que merecen. Las vemos como problema a resolver, como personas incompletas que necesitan ser arregladas consiguiéndoles un esposo. O peor aún, las ignoramos completamente, las hacemos invisibles, estructuramos toda nuestra vida de iglesia alrededor de familias nucleares y las dejamos a ellas sintiéndose como extrañas, como no pertenecientes. Pero Dios, hermanos, Dios no las ve así. Dios las ve con ojos completamente diferentes. Dios las ve con un amor especial, con una protección particular, con una provisión específica. Y cuando ustedes, mujeres solas, cuando entiendan verdaderamente, profundamente, con convicción total cómo Dios las ve, cuando comprendan las promesas que Él tiene, específicamente para mujeres en su situación, cuando reconozcan las maneras particulares en que Él trabaja en sus vidas, todo va a cambiar. Su perspectiva va a cambiar, su esperanza va a renovarse, su dolor va a transformarse, no necesariamente va a desaparecer, pero va a adquirir un significado nuevo, un propósito redentor. Entonces, empecemos por el fundamento, por la base sólida de roca de la Escritura, porque no estoy hablando de opiniones humanas, no estoy compartiendo sentimientos bonitos o filosofía positiva. Estoy proclamando verdad revelada por Dios mismo en su palabra, que es eterna, infalible, absolutamente confiable. Y el fundamento bíblico es absolutamente claro, inequívoco, repetido una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. Dios se identifica a sí mismo de manera especial, particular, única, como el protector, el proveedor, el defensor, el vengador de las viudas y, por extensión teológica y aplicación pastoral, de todas las mujeres que están solas, sin el sostén, la protección, la provisión de un esposo. Y esto no es un detalle menor en la Escritura, hermanos. No es algo mencionado una o dos veces de pasada. Es un tema constante, persistente, repetido literalmente docenas de veces a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, revelando algo profundo sobre el corazón de Dios, sobre sus prioridades, sobre a quien Él presta atención especial, sobre quién está en el centro de su preocupación pastoral. Escuchen el Salmo 68:5, una de las declaraciones más hermosas, más consoladoras de toda la Escritura. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Detengámonos aquí, meditemos esto profundamente. Dios se identifica a sí mismo. Elige describirse a sí mismo con estos títulos específicos. De todas las maneras posibles en que podría revelarse, de todos los atributos que podría destacar, Él escoge identificarse como padre de huérfanos y defensor de viudas. Así como un padre terrenal amoroso protege y provee para sus hijos con ternura y fiereza, así como un defensor legal pelea por los derechos de su cliente, así Dios se relaciona específicamente con las viudas, con las mujeres solas. Es parte central de su identidad revelada, de su carácter divino, de cómo Él elige manifestarse en la historia humana. Y luego el Salmo 146:9
declara con claridad rotunda: el Señor protege a los extranjeros y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los caminos de los impíos. Fíjense en esa palabra sostiene. No dice que Dios ayuda ocasionalmente a las viudas cuando se acuerdan. No dice que Dios las bendice de vez en cuando si tiene tiempo. Dice que Dios sostiene a la viuda. Sostener es un verbo activo, continuo, constante. Es lo que hace una columna con un edificio, lo que hace un fundamento con una casa. Ese es el trabajo permanente e incesante de Dios con ustedes, mujeres que están solas. Sostenerlas cuando sienten que se van a caer bajo el peso de la soledad, cuando la carga de criar hijos solas es demasiado pesada, cuando las responsabilidades financieras las están aplastando, cuando están al borde del colapso emocional. Dios las está sosteniendo. Tal vez no lo sientan siempre. Tal vez haya momentos donde parece que están completamente solas, sosteniendo todo con sus propias fuerzas, que ya no dan más. Pero Dios está ahí debajo sosteniéndolas de maneras invisibles, de maneras que ni siquiera perciben hasta que miran atrás y se dan cuenta de que no fue su fuerza la que las mantuvo de pie, sino la de Él. Y Éxodo 22 muestra cuán seriamente Dios toma su papel como defensor de viudas, cuán ado se pone cuando alguien las maltrata. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros hijos huérfanos. Esa es una amenaza severa, aterradora. Dios está diciendo que Él mismo ejecutará juicio violento contra cualquiera que maltrate a una viuda. ¿Por qué? Porque Dios es su protector personal, su defensor divino, y nadie puede tocar a una viuda sin tocar a Dios mismo. Y Deuteronomio 10, 17, 18 conecta la grandeza de Dios con su cuidado de viudas de una manera hermosa. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. El Dios que gobierna todo el universo, que es más poderoso que cualquier otro poder, elige usar su poder tremendo para hacer justicia a viudas, para darles pan y vestido. Eso revela sus prioridades. Y hay algo más profundo todavía, más íntimo, más asombroso. Isaías 54 contra 5 hasta 8 contiene una de las promesas más hermosas, más románticas, más íntimas de toda la Escritura, dirigida específicamente personalmente a la mujer que está sin esposo, a la mujer que se siente abandonada, repudiada, sola, porque tu marido es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Deténganse aquí conmigo. Mediten esto palabra por palabra porque es extraordinario. Dios dice a la mujer sin esposo, a la mujer abandonada, yo soy tu marido. No está usando una metáfora vaga, no está siendo poético de manera abstracta, está haciendo una declaración teológica profunda, una promesa específica y literal que Él mismo, el creador del universo, va a tomar en lugar del esposo ausente, que Él mismo va a ser el proveedor cuando no hay hombre que provea, el protector cuando no hay hombre que proteja, el compañero cuando no hay compañía humana. Él dice, tu hacedor, el que te creó, el que te conoce más íntima últimamente que nadie. Ese es tu marido, el Señor de los ejércitos, el comandante de todos los ángeles, de todas las fuerzas celestiales. Ese es tu marido, tu Redentor.
el que pagó el precio por tu salvación. Ese es tu marido, el Santo de Israel, el Dios de pacto fiel, que nunca rompe sus promesas. Ese es tu marido. Y él reconoce el dolor, no lo minimiza, no lo ignora. Reconoce que estás abandonada y triste de espíritu. Reconoce el sufrimiento de ser repudiada, de ser rechazada, de ser dejada por otro. Dios ve ese dolor, Dios lo conoce íntimamente y promete que aunque sientas que Él te abandonó por un breve momento, aunque haya tiempos donde parece que Dios escondió su rostro y te dejó sola en tu dolor, Él va a recogerte con grandes misericordias, con misericordia eterna, con compasión que nunca termina. Esta no es solo promesa para Israel nacional, hermanos. Esta es promesa personal para cada mujer que lee este pasaje sintiéndose abandonada, sola, sin esposo. Dios te está diciendo, yo soy tu esposo ahora. Yo voy a llenar ese vacío. Yo voy a ser suficiente. Y esto no es solo Antiguo Testamento, no es algo que quedó en el pasado. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús mismo honrando especialmente a las viudas. Lucas 21 contra 1 hasta 4 cuenta cómo Jesús observó a la gente rica echando sus ofrendas en el templo y luego vio a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús honra públicamente a esta viuda, la pone como ejemplo por encima de todos los ricos. Él ve su sacrificio, él valora su generosidad, él la nota, cuando todos los demás probablemente ni siquiera se dieron cuenta de que ella existía. Y Santiago 1:27 en el Nuevo Testamento define la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, específicamente como visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo de todo lo que Santiago podría haber dicho que es religión verdadera. De todas las prácticas espirituales que podría haber listado, él escoge esto, cuidar de huérfanos y viudas. Dios considera tan importante, tan central, tan esencial el cuidado de las viudas, de las mujeres solas, que lo hace parte de la definición misma de qué es religión verdadera, qué es fe auténtica. Si una iglesia, si una comunidad cristiana, si un grupo de creyentes no está cuidando activamente, tangiblemente de sus viudas, de sus mujeres solas, no está practicando religión verdadera según la definición de Dios. No importa cuánto ore, cuánto cante, cuántos servicios tenga. Y Jesús mismo, en uno de sus juicios más severos, más duros contra los líderes religiosos hipócritas de su tiempo, los condena específicamente por devorar las casas de las viudas. Marcos 12:40. De todos los pecados terribles que los fariseos cometían, de toda su hipocresía religiosa, Jesús escoge señalar específicamente que abusaban de las viudas, que se aprovechaban de mujeres vulnerables, que estaban solas, que las manipulaban espiritualmente para robarle sus pocas posesiones. Eso le indigna a Jesús. Especialmente eso provoca su ira santa. Porque cuando alguien maltrata a una viuda, cuando alguien se aprovecha de una mujer sola, está tocando a alguien que está bajo la protección especial de Dios. Está atacando a alguien que Dios mismo ha declarado que defenderá personalmente. Entonces, con este fundamento bíblico, sólido como roca, claro como cristal, profundo como el océano, repetido constantemente a lo largo de toda la Escritura, entendamos ahora específicamente, prácticamente, con detalles concretos, cómo Dios trabaja con la mujer que duerme sola sin esposo, porque no basta con saber que Dios las ama, que Dios las cuida. En teoría necesitan saber exactamente cómo Dios está obrando en sus vidas día a día, cómo reconocer su mano, cómo cooperar con su obra,
cómo recibir las bendiciones específicas que Él tiene reservadas para ustedes. La primera manera fundamental, transformadora en que Dios trabaja con ustedes, mujeres solas, es esta. Dios les da una sensibilidad espiritual especial, única, una capacidad desarrollada de oír su voz, una intimidad profunda con Él, que muchas veces las mujeres casadas, ocupadas constantemente con las demandas legítimas, pero absorbentes de un esposo, de una vida matrimonial, no pueden desarrollar de la misma manera o con la misma intensidad. Primera de Corintios 7:32 hasta 35 lo dice de manera explícita, directa: quisiera que estuviera sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para atenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pablo, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, no está diciendo que las mujeres casadas no puedan ser espirituales, que el matrimonio sea inferior espiritualmente. Está señalando una realidad práctica observable, que la mujer soltera, la mujer sin esposo, tiene una libertad, una disponibilidad, un espacio mental y emocional para Dios que la mujer casada naturalmente tiene más limitado, porque está legítimamente preocupada por agradar a su esposo, por atender las necesidades del matrimonio, por las mil demandas prácticas de la vida matrimonial. No es cuestión de espiritualidad superior o inferior, es cuestión de disponibilidad diferente. Y ustedes, mujeres que duermen solas, tienen esa disponibilidad especial, tienen tiempo que otras no tienen, tiempo en las noches cuando no hay esposo que atender, tiempo en las mañanas cuando no hay que preparar desayuno para dos, tiempo durante el día cuando no hay que estar pensando en qué va a querer cenar él, en cómo está su estado de ánimo, en qué necesita de ustedes. Tienen silencio que otras no tienen, silencio en la casa que, aunque duele por la soledad que revela, también crea espacio para oír la voz suave de Dios, que a menudo se pierde en el ruido de hogares llenos. Tienen espacio interior que otras no tienen, espacio mental que no está constantemente ocupado procesando la dinámica de una relación matrimonial con todas sus alegrías y sus desafíos. Y Dios quiere usar ese espacio, ese tiempo, ese silencio, esas noches solas, no para castigarlas, sino para encontrarse con ustedes de maneras profundas, místicas, transformadoras. Dios quiere hablarles directamente en el silencio de sus cuartos, revelarse en la quietud de sus noches solitarias, encontrarlas en ese espacio interior que la soledad ha creado, aunque dolorosamente. Jesús levó los ojos al cielo y dijo: Padre, y comienza la oración sacerdotal de Jesús, 17:1. Miren las santas más grandes, las místicas más profundas, las mujeres que tuvieron las experiencias más extraordinarias con Dios, las visiones más sublimes, las revelaciones más transformadoras. Muchas, la mayoría incluso, eran mujeres solteras, vírgenes consagradas o viudas que desarrollaron intimidades extraordinarias con Dios, precisamente porque tenían esa disponibilidad, ese espacio, ese tiempo para cultivar relación profunda con Él. Santa Teresa de Ávila, virgen consagrada, tuvo experiencias místicas tan profundas que sus escritos sobre la vida interior son considerados entre los más sublimes de toda la literatura espiritual cristiana. Santa Catalina de Siena, virgen consagrada, tuvo conversaciones directas con Cristo que transformaron no solo su vida, sino la vida de la Iglesia entera en su época. Santa Faustina Kowalska, religiosa soltera,
tuvo visiones de Jesús que nos dieron toda la devoción a la divina misericordia que bendice a millones hoy. Santa Mónica Viuda eventualmente desarrolló vida de oración tan poderosa que sus intercesiones durante años persistentes finalmente convirtieron a su hijo Agustín, que se convirtió en uno de los más grandes santos y teólogos de toda la historia. Todas estas mujeres, sin la distracción de vida matrimonial, pudieron sumergirse en Dios de maneras que cambiaron la historia del cristianismo. Y ustedes, aunque tal vez no sean llamadas a ser santas, canonizadas, famosas, están llamadas a esa misma intimidad con Dios, a esa misma profundidad espiritual disponible específicamente para ustedes por su estado de vida soltero. Entonces, en lugar de ver su soledad únicamente como maldición, como algo negativo que les fue impuesto injustamente, empiecen a verla también como oportunidad que Dios les está dando como invitación divina a intimidad que otras no tienen de la misma manera. Esas noches cuando están solas en su cuarto, cuando el silencio es tan profundo que pueden oír su propio corazón latir, cuando no hay nadie más ahí, en lugar de solo sentir el vacío doloroso, en lugar de solo enfocarse en la ausencia del esposo que no tienen, inviten activamente, conscientemente a Dios a llenar ese espacio. Hablen con Él como hablarían con el esposo que no tienen, con la misma intimidad, con la misma vulnerabilidad, con la misma honestidad brutal. Cuéntenle su día completo, no solo las partes espirituales, sino todo lo que comieron, lo que les pasó en el trabajo, con quién hablaron, qué les hizo reír, qué les frustró, qué les asustó. Compartan sus preocupaciones más profundas, sus miedos secretos, sus esperanzas escondidas, sus sueños rotos. Digan las cosas que dirían a un esposo, que las amara incondicionalmente, que las escuchara sin juzgar, que las sostuviera en sus brazos cuando lloran. Y luego, después de hablar, hagan silencio. Silencio genuino, no solo ausencia de palabras, sino quietud interior profunda. Y en ese silencio, escuchen con los oídos de su espíritu, no de su carne. Esperen en su presencia, no se apresuren, no tengan prisa. Permitan que Dios les hable a su manera, en su tiempo, y Él hablará. Hermanas, tal vez no con voz audible, aunque a veces sí. Tal vez con un pensamiento que de repente llena su mente con claridad que no venía de ustedes. Tal vez con una paz que desciende sobre su espíritu ansioso. Tal vez con un versículo de la Escritura que de repente cobra vida, que salta de la página y habla directamente a su situación. Tal vez con un sueño significativo esa noche que les da dirección. Tal vez con una certeza interior de que Él está ahí, que no están solas, aunque no haya otro humano presente. Desarrollen el hábito sagrado de oración nocturna, profunda, antes de dormir. No solo rezar oraciones formuladas mecánicamente, aunque esas tienen su lugar y son valiosas, sino hablar con Dios íntimamente, personalmente. Y muchas de ustedes van a descubrir algo hermoso, algo que les va a asombrar, que Dios empieza a revelarse en sus sueños, a darles visiones mientras duermen, a mostrarles cosas sobre su futuro, sobre decisiones que necesitan tomar, sobre personas en sus vidas, sobre propósitos que Él tiene para ustedes. Porque cuando su vida está menos llena de ruido humano constante, cuando hay más silencio, más espacio, la voz divina se escucha más claramente, más distintamente. La segunda manera poderosa, transformadora en que Dios trabaja con ustedes es esta. Dios las convierte en guerreras de oración, en intercesoras poderosas cuyas oraciones sostienen no solo sus propias vidas, sino familias enteras, comunidades completas, incluso naciones. Y esto es algo que he presenciado personalmente una y otra vez en décadas de ministerio sacerdotal. Las mujeres que oran más poderosamente, más persistentemente, más efectivamente, las que verdaderamente mueven montañas con su intercesión ante Dios,
son frecuentemente las viudas, las mujeres mayores que están solas, las madres solteras que han aprendido a depender completamente de Dios porque no tienen otro recurso humano. Lucas 2, 3, 6 hasta 38 nos cuenta la historia hermosa de Ana la profetisa. Y presten atención cuidadosa a los detalles. Estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 84 años viuda. Deténganse y piensen en eso. 84 años durmiendo sola. 84 años sin el calor de un esposo al lado. 84 años de soledad que muchas de ustedes no pueden imaginar porque parecen interminables. ¿Y qué hizo Ana con todo ese tiempo, con todas esas décadas, con toda esa soledad? No se amargó, no se deprimió hasta el punto de no funcionar. No pasó esos años en autocompasión, los invirtió, los sembró en oración y ayuno constante. Prácticamente vivía en el templo orando de noche y de día, ayunando, intercediendo, esperando. Y fue ella, esta viuda anciana que había pasado literalmente décadas orando en el templo, quien reconoció al Mesías cuando María y José trajeron al bebé Jesús. De todos los sacerdotes educados, de todos los fariseos que estudiaban las Escrituras, de todos los líderes religiosos profesionales que deberían haber reconocido al Salvador cuando llegó, fue Ana, la viuda de 84 años que había invertido su vida en oración, quien lo reconoció inmediatamente y empezó a proclamarlo. Queridas hermanas, escuchen con atención esta verdad, porque puede cambiar para siempre la manera en que miran su propia historia. Aquellos largos años de viudez de la profetisa Ana no fueron años desperdiciados, no fueron una espera inútil, no fueron un castigo de Dios ni una vida sin sentido. Cada uno de esos 84 años fue una preparación silenciosa. Mientras el mundo pensaba que aquella anciana había perdido todo, el Señor estaba formando en ella un corazón completamente disponible para su voluntad. En la soledad aprendió a escuchar la voz de Dios. En el silencio descubrió una intimidad que pocos llegan a experimentar. En las lágrimas nació una fe que ninguna prueba pudo destruir. Por eso, cuando María y José llevaron al niño Jesús al templo, Ana fue una de las pocas personas capaces de reconocer inmediatamente al Mesías. Mientras muchos solo veían a un niño más entre tantos, ella contempló al Salvador prometido. Sus ojos habían sido educados por décadas de oración, de ayuno, de confianza y de fidelidad. Su soledad no la alejó de Dios, la acercó más que nunca a Él. Y quizá hoy el Señor quiera hacer algo parecido contigo. Tal vez llevas años durmiendo sola. Tal vez el silencio de la noche pesa sobre tu corazón. Tal vez extrañas la voz de un esposo, la compañía de alguien que ya no está o el abrazo que alguna vez llenó tu hogar. Pero no permitas que el enemigo te haga creer que esos años son tiempo perdido. Cada noche puede convertirse en una oportunidad para encontrarte con Dios. Cada lágrima puede transformarse en oración. Cada momento de soledad puede convertirse en un altar donde el Señor fortalezca tu corazón. Cuando llegue la madrugada y el sueño no aparezca, no permitas que la tristeza ocupe todo ese espacio. Levántate con serenidad. Haz lentamente la señal de la cruz. Enciende una pequeña luz si es necesario. Abre la Sagrada Escritura. Toma el rosario entre tus manos. Habla con Jesucristo como se habla con un amigo que jamás abandona. Dile lo que sientes
Cuéntale tus miedos, tus preocupaciones y también tus esperanzas. Él nunca se cansa de escucharte. Si eres madre, convierte esas horas en una poderosa intercesión por tus hijos. Pronuncia cada uno de sus nombres delante del Señor. Ruega por su fe, por su salud, por su matrimonio, por sus decisiones. Pide que el Espíritu Santo los proteja de todo peligro visible e invisible. Conságralos cada día al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Si ya eres abuela, no subestimes jamás el poder de tu oración. Tal vez no puedas acompañar siempre a tus nietos físicamente, pero puedes sostenerlos espiritualmente con tus súplicas. Pide al Señor que los preserve del pecado, que los conduzca por el camino del bien y que nunca permitan que se apaguen en ellos la fe y la esperanza. Ora también por tu familia entera, por quienes están enfermos, por quienes viven alejados de Dios, por los matrimonios que atraviesan dificultades, por los jóvenes que buscan sentido para su vida, por los sacerdotes, por la iglesia, por quienes sufren en silencio y no tienen a nadie que rece por ellos. Nunca imagines que tus oraciones son pequeñas. En el reino de Dios ninguna oración hecha con amor se pierde. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada rosario rezado con fe, cada sacrificio ofrecido en silencio tiene un valor inmenso delante del Señor. Y hay algo muy hermoso que debemos recordar. Las personas que han sufrido profundamente suelen aprender a amar con una compasión especial. Una mujer que conoce la soledad comprende mejor el dolor de otra persona abandonada. Una viuda entiende las lágrimas de quien acaba de perder a su esposo. Una madre que ha luchado sola por sus hijos sabe rezar con una intensidad que nace de la experiencia. Ese sufrimiento unido a Cristo se convierte en una fuente de gracia para muchas almas. Por eso nunca pienses que tu dolor ha sido inútil. Dios puede transformar incluso las heridas más profundas en instrumentos de misericordia. Puede convertir tus lágrimas en consuelo para otros. Puede hacer de tu historia un testimonio que fortalezca la fe de quienes hoy sienten que ya no pueden continuar. Si alguna vez vuelves a sentirte sola, recuerda las palabras que el Señor dirige a cada uno de sus hijos. No temas, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te abandonaré jamás. Cristo permanece a tu lado incluso cuando la casa parece vacía. Él entra contigo cuando abres la puerta. Se sienta a tu mesa. Escucha tus silencios. Conoce cada una de tus lágrimas antes incluso de que caigan. Y aunque a veces no puedas sentir su presencia, Él nunca deja de sostenerte. Antes de despedirnos, elevemos juntos una breve oración. Señor Jesús, recibe en tus manos a todas las mujeres que hoy viven la soledad. Fortalece especialmente a las viudas, a las madres solteras y a quienes han experimentado el abandono o la pérdida. Hazles descubrir que nunca caminan solas, porque tú permaneces siempre a su lado. Llena sus hogares con tu paz, renueva su esperanza y convierte cada noche de tristeza en una oportunidad para encontrarse contigo. Que siguiendo el ejemplo de la profetisa Ana, aprendan a transformar la soledad en oración, el sufrimiento en esperanza y el silencio en una profunda confianza en tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor las bendiga abundantemente. Que la Santísima Virgen María las cubra con su manto maternal. Y que, pase lo que pase, nunca olviden esta promesa de Jesucristo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén.